Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Recreo de Rol, este podcast donde nos juntamos a charlar de una manera súper descontracturada y hablamos de temas muy importantes y otros no tan importantes, donde tocamos el rol y también hablamos de Coso, siendo Coso el gran aglomerante del resto de las cosas que no son precisamente rol. Mi nombre es Damián y hoy nos está acompañando Eidel. Buenas. También lo tenemos a Isa. ¡Ey! Y como invitado lo tenemos a Matías, o como ustedes quizás lo conozcan, Mr. Dungeon. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, estoy muy cómodo. Súper agradable el Discord. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos revisando en nuestra gran cantidad de temas por tratar en este mundo al cual todos conocemos como rol, y Mati nos ha iluminado con experiencias para nuevos jugadores. Entonces, charlando un poquito, pensamos, ¿por qué no hablar desde algo bastante básico como es la creación de un primer personaje para una roleada? Sin importar el sistema, es decir, voy a jugar, ¿no? Tengo la ficha de personaje armada, que eso depende del sistema que querramos empezar a jugar. Y por sistema me estoy refiriendo a Calabozos y Dragones, La Llamada de Cthulhu, Pathfinder, Lasers and Feelings, Blades in the Dark, cualquier PBTA o juego indie. Tengo la ficha de personaje. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue después? ¿No? Porque la ficha de personaje, bueno, me leo un par de manualcitos o me van guiando, completo un par de números en un par de lugares distintos. Mm, ¿Y qué más? ¿No? Porque hasta ahora pareciera que estoy jugando un juego en una computadora. ¿Qué claro. es lo que diferencia un juego de rol, el armado de un personaje de una partida de rol, a lo que es elegirle la cara y la clase y raza a mi personaje en un juego de rol en línea? MMO. Bueno, yo creo que lo primero que sigue después de crear el personaje es sonar el máster. O sea, es como el paso lógico que viene después. Y pensar quién es mi personaje, básicamente. Porque tengo Segundo sus... paso, claro. Claro, tengo sus estadísticas, tengo sus poderes o habilidades. Y... ¿Pero quién es este personaje? ¿No? ¿A quién voy a interpretar durante estas 4 horas promedio eh, por sesión? Ya sea un one shot, es decir, una partida de una única sesión, o un long shot, o una campaña donde ya el tiempo es quizás indefinido. Es un montón de cosas. Sí. Y para mí lo más difícil es el tema de por dónde arrancar a crear a mi personaje, a darle vida. ¿Qué es lo primero que le puedo dar? Le doy un manerismo, le doy una historia, le doy una voz. ¿Qué es lo primero que se le puede dar yo? Voy a empezar hablando yo, desde mi punto de vista, de que Obvio. estoy hablando. Eh, para mí lo primero que yo siempre le creo a mis personajes es un manerismo, una forma de hablar, una forma de expresarse, qué sé yo. Uno de mis primeros paladines era todo ruso y hablaba así. Es una forma de darle una cierta vida a un personaje para mí. Como que ya tiene una chispa. Y, y a partir de ahí voy creando la historia, como dónde nació, cómo fue su vida, por qué tiene esos manerismos. Claro, yo empiezo siempre con un concepto. Cuando creo un personaje, agarro una palabra o un concepto y es como mi guía y mi pilar para crear un personaje. Por ejemplo, uno de los últimos personajes que estoy creando, que es Lourdes, es una clérigo y hechicera de alma divina, que bueno, próximamente lo van a ver en la campaña de la Tercera, que se va a transmitir por Twitch. El concepto de este personaje es madre. Este personaje es una madre.
eh, y todas sus habilidades, todos sus conocimientos, todos sus manerismos, toda su forma de ser, es el comportamiento de una madre. A pesar de que no tiene hijos como tal, pero adopta a aquellos que realmente necesitan y necesitan ayuda. Por lo que veo, más son de. Disculpa. Crear personajes. No hacen como un ultra trasfondo. Tienen 20 páginas de trasfondo de lo que quieren hacer. No tienen planeado toda esta historia. ¿Les gusta más a ustedes la idea de. Parto este personaje, este esqueleto, y lo voy creando durante la partida? Al menos eso noto. Sí, totalmente. Ay, Sí y depende. no, No. para mí. Em, Porque yo soy de la escuela de también. Tengo una frase o una meta y lo voy creando durante la partida. Me gusta mucho más que la interacción sea lo que crea el personaje. sí, pero no. A mí me gusta tener una historia que sea sólida. Porque lo que fue el personaje hasta el momento en el cual yo lo agarro y lo empiezo a personificar para empezar a jugarlo, ese personaje vivió. Entonces yo Sí. intento darle un montón de elementos a ese personaje para que después interpretarlo me sea más sencillo y sea más consistente y sólido. Eh, pero si a medida que la narrativa, las partidas van avanzando y el personaje va evolucionando, porque uno por ahí tiene una idea que se va viendo modificada al momento de jugarlo, porque no te sentís cómodo, porque no es lo que esperabas, o porque hay algún rasgo que te parece más interesante, lo que sí me permito es modificar la historia de mi personaje o acomodarla o dejar algunos espacios vacíos para que se vayan completando con esto que es, ¿no?, la interacción del personaje con el mundo. Entonces, no te caigo con 30 páginas de backstory, no. A lo sumo es Gracias. un párrafo que, que dice como las cosas principales. Es como por ahí dónde Claro. nació, cómo se crió, algún evento importante en su vida, tendencias. Y volviendo a lo de antes, es muy gracioso. Yo empiezo a armar un personaje en base a una imagen o en base a la voz. Me pongo a probar voces y es como, hey, esta voz me gusta, acá me siento cómodo. Y, y en base a esta voz, bueno, pero ¿quién hablaría así? ¿Quién tendría estos modismos? Y en base a eso lo empiezo a construir. No voy pensando en la raza, la clase, el nombre, el pasado. Y después, bueno, una cosa te va llevando a la otra. Así que es re interesante ver cómo diferentes personas arrancan a crear como la historia del personaje o la personalidad de, de este personaje de maneras sumamente alejadas. Pero como siempre se llega a un personaje coherente. Claro. Vos, Mati, ¿cómo arrancas un personaje Eh, a crearlo? yo suelo establecer primero una meta. Esto es lo que este personaje quiere hacer en este mundo. Ahí, bueno, puede haber un problema si es que la persona con la cual va a jugar, el director, todavía no ha pensado muy bien eso. A veces puede depender del sistema, de la ambientación, pero lo intento ver de manera muy general. Esto es lo que quiero hacer mi personaje en este mundo, cómo logra estas metas y cómo interactúa con los demás respecto a esto. Recuerdo que uno de los primeros personajes que armé era un mago cuyo objetivo quería crear una explosión gigante, la más gigante que pueda. Siento un leve guiño a Megumin de Konosuba, no sé por qué me tira ese vibe. Un poquito. Y esa era su meta. Claro. Entonces fue construyendo el personaje, cómo interactúa con los demás, no tiene problemas mientras no se interpongan con su explosión y él. Su modismo, su forma de hablar, y lo fui construyendo más, como decía antes, durante la misma partida. Como que llegué casi sin trasfondo y lo fui armando mientras escuchaba a los demás casi. Bueno. Claro, está bien, porque además está bueno porque te da, uno siempre se da el permiso de cambiar un poco o agregar cosas a su historia, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en otra partida yo tenía un Golad Bloodhunter que su familia había sido asesinada, habían hecho cosas horribles con él. Y a medida que iba pasando la historia, es como que iba haciendo cosas o cambiando diferentes cositas
como por ejemplo interactuar con personajes, con una familia que ni le pensé cómo se llamaba la madre, ni el padre, ni los hermanos. Pero me acuerdo que estábamos encerrados en una cueva y estábamos todos del orto, pero mal. O sea, estábamos pasando muy mal. Y nos pusimos a hablar, a desarrollar lore, y en un momento le digo a una compañía, le digo, vení, quiero probar una cosa. Y la puse como si me crucé de rodillas. O sea, mi personaje medía 2 metros 30, 2 metros 80. O sea, es enorme, es cuadrado, una heladera más grande. Me senté como cruzando las piernas, la senté como si fuese en mi regazo. Apoyé mi cabeza, mi pera sobre la cabeza de ella, empecé a hacer como una música tranquilizante, como que esto era lo que me cantaba mi madre cuando estaba triste, cuando estaba mal. Y es como te das el permiso de agregar más cosas a tu trasfondo. Y no está mal eso. Para mí es una cosa que se puede hacer mucho durante la partida. Sí, no para hacer como tipo Deus Ex Machina, onda. No sé, necesitábamos abrir una puerta y. ¡Oh! Justo el mago de clase alta lo encerraban de chico en su habitación y aprendió a forzar cerraduras para escaparse. Claro. Ahí ya como puede ya hacer un toque de ruido, pero todas estas cosas que le van dando color, que le van dando vida a los personajes, es alucinante. Lo que se sabe de los personajes es lo que uno va transmitiendo y va contando a lo largo de las partidas. Entonces es todo tan flexible que se puede conseguir cosas muy piola. Qué bien. De hecho, retomando esto de la gente que hace páginas y páginas y páginas de lore, la cual a mí personalmente me caen un poco mal. Y, Apoyo. Más por ejemplo, John Wick, que es un autor que yo me nombro bastante, que es un teórico rolero, en su libro de Juega Sucio, dice que las personas, los jugadores que tienen páginas y páginas de lore, eso es masturbación personal, o sea, masturbación del lore, o sea, es como alguien mofándose en sí mismo, creando un montón de historia que realmente gran parte de eso no se va a compartir. Es alguien que lo está disfrutando el que lo escribe. Y generalmente todo eso, si no se juega, entonces realmente mucho sentido escribirlo no tiene. Claro, no tiene mucho sentido para la partida per se. Creo que si alguien está muy contento con un personaje que está armando y le gusta escribir y se pone a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar, está buenísimo desde el punto creativo, porque creo que siempre hay que avalar a la gente que le gusta producir, ya sea cualquiera la forma de arte, y la escritura es una de ellas, pero no es necesario o quizás no vaya a tener tanto provecho para un personaje, sobre todo si es para un one shot. Si es para un one shot son personajes cuasi descartables que se van a jugar una o dos veces a lo sumo, y si es para una campaña, lo que pasa cuando creamos el pasado de un personaje es que nos va atando también a cómo ese personaje va a reaccionar, cómo se va a enfrentar al mundo. Entonces está bueno tener una guía, que el trasfondo del personaje sea una guía y que no sea justamente algo que nos fuerce a actuar siempre de determinada manera o nos condicione a la hora de jugar, porque si uno está como siempre, no, pero tengo que hacer esto porque... Claro, no, es lo que quería mi personaje, te cerras en eso y... Oh, que lo quería mi personaje. En el capítulo 14 yo aclaré que tuvo una pelea con su primo segundo, en la cual terminaron tirándose pastel de papa. Entonces mi personaje se siente súper ofendido porque la reina de las hadas le ofreció pastel de papa. No, es como quizás ya es mucho. Así que dense libertades a la hora de escribir, sean creativos, creatives, pero no se condicionen. O sea, no está mal el escribir mucho, pero no le pasen al máster las 30 páginas.
No nos vale. Hagan un abstract. Seamos, claro. Puntos importantes. Resumí. De acá hasta acá. Claro. Bien. No, y al final te va a sentir frustrado, o sea, la persona que crea eso se siente frustrado porque, oye, nadie le da importancia a mi personaje de sus 30 páginas de historia. Entonces, o va a dejar de jugar, o va a ser ese tipo que va a decir a cada rato, esto es lo que es mi personaje, y va a interrumpir la diversión de los demás. Sí. Sí, sí. Esa persona tiene como bastante problemas de protagonismo. Claro. Sí. Cada jugador es protagonista, pero son todos protagonistas, no hay uno Claro. solo. Sí. Así que bueno, venimos hablando un montón y creo que ya se fueron escuchando un montón de términos y de cosas que habría que tener en cuenta a la hora de armar un personaje. Así que ahora las podemos ir como enlistando de una manera un poco desordenada, porque como estuvieron escuchando, no todos arrancamos la creación del personaje desde la misma parte. Es decir, cada uno puede agarrar cualquiera de estas puntas e irla conectando dependiendo qué es lo que vaya surgiendo en el momento, la necesidad que tengan, las ganas o lo que se te vaya ocurriendo. Hay veces que no se te ocurre dónde nació o cómo está su familia hasta que no tenés el resto. O quizás sabes que querés tener un personaje que tiene un complejo de hermano menor. Entonces arrancás desde la construcción de la familia. Así que bueno, ¿cuáles son los aspectos que consideramos que son esenciales a la hora de crear un personaje? Yo creo que son la voz, justamente, cómo va a hablar. No digo que impostemos la voz, sino que bueno, que puede servir y funcionar. Intentemos no lastimarnos nunca. Pero, ¿cómo podemos darle un color a nuestra voz? ¿Cómo podemos hacer que suene de determinada manera para que sea representativo del personaje? Manejando los volúmenes, los espacios, si hay alguna musicalidad a la hora de hablar. Creo que eso es importante. El nombre del personaje creo que es bastante importante. Yo me gusta definirlos con 2 o 3 adjetivos. Como ¿cómo es predominantemente este personaje? Suele ser callado y estoico, o alegre y efusivo, ¿no? Que el personaje sea alegre y efusivo no quiere decir que constantemente va a estar de rola, ¿no? Es como... Claro. Sino que predominantemente va a tener una visión optimista, bla, bla, bla. No es que no se puede permitir llorar, cosas por el estilo. Así que creo que con 2 adjetivos o 3 adjetivos para el personaje, un nombre, una voz y, como dijo Mati, un objetivo. ¿Qué es lo que está buscando este personaje? ¿No? También un evento perdón que te interrumpa, un segundo. También lo que está bueno para la creación de un personaje es, pues no se te ocurre bien cómo podría ser esta persona que vas a estar personificando. Por ahí está bueno agarrar una faceta de une, y tirarla para el máximo. Tipo, no sé, vamos a algo básico. Tu efusividad, tu tranquilidad, tu depresión, ponele, no sé. Por decir una palabra, no justamente depresión, pero por decir. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Tu tristeza, ponele. Y cosas así, y tirarlo hasta donde llegues. Porque eso también es da una facilidad al encarar un personaje, porque es una parte de vos mismo. Y no estás haciéndote totalmente otra cosa. Por ahí para las personas que son nuevas haciendo un personaje, por ahí les sirve también eso. Sí, me gusta mucho esa idea de... porque generalmente uno a veces recomienda para personas nuevas, si no sabes cómo interprétate a ti mismo. Es como un clásico. Sí. Pero me gusta esa idea de toma un elemento que sientas como personal o como que de tu personalidad y ponlo en 11. Es una buena idea. Claro. Sí, es por eso que todos los personajes terminan pareciendo bardos. No importa lo que estés jugando, siempre termina pareciendo un bardo por cómo soy como persona.
Estoy constantemente intentando jugar con personajes que no sean sociales, o que no sean muy sociables, y no puedo, se me va de las manos. O sea, siempre termino como más o menos con el mismo estilo de personaje. Eh, y esto que dice Isa, esto de agarrar algún aspecto de uno mismo y extrapolarlo, hacer como... Disculpen. Hacer como una hipérbola de la personalidad, me parece que es fantástico, es algo que a veces hago. Eh, Uno de los personajes que terminé armando, que creo que es uno de los que más disfruté jugar en D&D, que se llamaba La Estrella, eh, un clérigo de la tumba, el sátiro, que empezó siendo sumamente depresivo y emo. Onda, creo que cuando arrancó, cuando la primera vez que apareció, era un clérigo y entró cantando un tema de Black Veil Brides. Ay, Y a veces hacía referencia a My Chemical Romance o Panic! At the Disco, no recordando mi adolescencia emo. Eh, y era alucinante. Y arrancó siendo un personaje así como súper pesimista y como angustiado todo el tiempo. Y después terminó siendo algo que medio nada que ver. Eider estaba en esa partida jugando con Pato Vika. Sí. Eh, y el personaje se transformó, terminó siendo como una persona solamente pesimista y no depresiva compulsiva como lo había planeado en un principio. Y está bueno cuando nos damos la libertad para dejar que los personajes evolucionen y crezcan. Que bueno, Sí. esta era una mini campaña que duró como 3 4 meses, ¿no? Más o menos. Sí, bastante. Sí, Entonces, duró 3 meses. ahí cuando tenés varias sesiones, cuando vas interpretando el personaje una y otra vez y vas como recuperando su voz y recuperando sus hábitos y vas generando hábitos nuevos del personaje, te puedes permitir que el personaje crezca y que te sorprenda hacia dónde está evolucionando. No sé si, o sea, sí, estoy súper de acuerdo con lo que estabas diciendo. Es una de las cosas más bonitas del rol. De hecho, como tomas este concepto y con tu propia influencia, con las del jugador, con las del director, se va transformando en algo nuevo. Es como uno de mis aspectos favoritos en parte de Hmm. todo lo que tiene que ver con los juegos de rol. Lo que le iba a preguntar es ir al completo extremo. En vez de tener este personaje de 20 páginas de trasfondo, ¿qué tal si llega alguien y le dice, ya, yo en esta partida quiero jugar con Goku? Ese es mi personaje. Y eso es todo lo que le entrega, o un par de elementos. Es Goku y quiero jugar con este personaje, quiero jugar con este personaje de película, quiero. O algo que ya claramente existe. ¿Cómo lo toman? Porque es otro extremo del mismo proceso de creación de personaje. sí. Me ha pasado, masteré una partida con un personaje que era Maléfica. Yo en lo personal, esto es totalmente personal mío, ¿no? No me gusta jugar con personajes ya hechos, porque para mí le quita toda la gracia del desarrollo de personaje, de creación de uno, porque ya, bueno, vamos a tomar este caso que lo conté recién, de Maléfica. La historia que me contó es Maléfica, que le arrancaron las alas, que el chabón se convirtió en rey con las alas de ella, y es como, joya, sí, pero me falta algo. No, a mí en lo personal no me gusta jugar con personajes ya armados. Yo tengo... Hay una disyuntiva tan grande, pero tan fucking grande. Em, a mí no me gusta, pero no me gusta porque justamente creo que también como Isa, la esencia es como ir explorando, ser otra persona y permitirnos ser alguien más, como reeditarnos a nosotros mismos a través de un juego. Ujú. Pero no
no sé si está mal, porque quizás, seguramente estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Lo que nos da jugar con un personaje que ya existe y que ya se escribió y se conoce tanto como Maléfica, como Goku, porque no es que no es que es un personaje secundario de una serie que apareció 2 capítulos, tenés como 800 capítulos de ese personaje que es el principal, entonces nos evita esforzarnos en cuanto a lo que es la creación del personaje en sí y nos podemos abocar más a lo que es la interpretación. Quizás es un lugar más... Disculpen el ruido de fondo. Tranquilo. Perks of vivir al lado de una avenida. Le quita... Disculpen. Peso a la creación del personaje en sí y se pueden abocar mucho más directo a lo que es la interpretación del personaje, porque alguien que conocemos tanto, que nos acompañó en nuestra vida durante tantos años, o que me recebó la historia y me gustaría interpretarlo en este otro contexto, quizás sea más sencillo. Entonces para alguien que no se anima, que tiene dudas, que por ahí tiene prejuicios en cuanto a lo que es la creación o interpretación del personaje, por ahí es como, bueno, juego con esto que ya se conoce y todos saben cómo es, entonces muchas cosas se dan por sentado, o no me van a juzgar por el tipo de historia que cree. Creo que parte de las inseguridades, en parte, y después quizás nada, sos súper fanático y querés llevarlo a todos los aspectos de tu vida, no creo que esté mal, pero no creo que se le esté sacando todo el jugo a las posibilidades que son literalmente infinitas. Si es para un one shot no me molesta. Si es para una campaña, yo como DM no te lo permito. Ni ahí. No quiero tener un Sí, personaje de totalmente. JoJo o no quiero tener a Goku en una campaña que estoy mastereando. Pesado. No, ni ahí. No. Sí, por Porque, ejemplo, yo una vez, en una campaña de Mask, yo entré, en la cual estaba masterando Fluke. Yo entré diciendo, quiero ser Raven, quiero ser Raven, quiero ser Raven. Y Fluke estaba como, bueno, mira, tratemos de darle la vuelta, si quieres hacer esto y lo otro. Y así evolucionó el personaje en la creación. Terminé siendo algo más parecido a Venom que Mal. Raven. Es como, mirá el desfasaje tipo de estilo. Eh, Claro. y así, bueno, creándolo con él, siguiendo las pautas que, bueno, el propio manual y las fichas te dan. eh, Terminé siendo una cosa totalmente distinta a la cual yo venía en un principio. Y eso solamente en la creación de personajes, como... ¿A vos qué te parece esto de que te venga con un personaje ya conocido y prearmado, Mati? Bueno, les pregunté porque, aprovechando, escribí hace un poco sobre el tema. Algunas de las cosas que hago Mr. Dungeon es un par de columnas de rol. Y jugué al abogado del diablo. Yo defendí la práctica de, esta persona quiere jugar con su personaje calcado, porque al final es el nombre. Y en parte, Dami, resumiste varios de los argumentos a favor de ello. El hecho que esta persona quiere jugar, al final la razón principal por la cual está sentado en esa mesa es porque quiere interpretar a este personaje. Y si le quita en parte eso, le estás quitando la motivación por la cual quiere jugar. Igual es complicado meterse con las motivaciones de las personas que juegan. Claro. Y también está el tema de lo que estábamos conversando antes. Sí, puede partir que está jugando con este personaje súper unidimensional, que prácticamente una imagen que sacó de Google y la pegó, y esa es su hoja de personaje. Pero durante la partida, si se da el permiso de interpretar el personaje, ponerlo en otras situaciones, va a ir generando su propia versión de Goku o de cualquier personaje que sea, y va a crear algo nuevo. Como que prefiero no frenar ese impulso de comienzo a jugar con este personaje unidimensional para que ver durante la partida qué cosa nueva puede lograr. Claro. Creo que también depende del contrato social, o sea, ¿qué vamos a jugar? O qué personaje, bueno, vamos a interpretar.
cuál va a ser el tono, cuál va a ser la ambientación, qué es lo que quiere el máster y qué es lo que quieren los jugadores. Sí. Ah, sí, Si alguien, 200%. No, no es la idea nunca, ¿cómo se llama? Usar este personaje si llega a entorpecer la forma de los otros jugadores buscan divertirse o el máster también. Que divertirse es como es el fin último de estar jugando. O sea, no olvidemos que estamos jugando rol. Literalmente estamos jugando. O sea, si no te estás Claro. divirtiendo o disfrutando. Voy a cambiar el término divertirme por disfrutar. Porque Sí. vos podés disfrutar pasándola mal. Como pasa Mm, tantas veces. sí, Jugando rol, sobre todo en sistemas como la llamada de Cthulhu o ratas, estos de horror cósmico. No precisamente te estás divirtiendo cuando tenés un bicho gigante que te está volviendo loco y terminas comiéndote las entrañas de tu compañero. Pero puedes disfrutar la ambientación. Si disfrutan gente comerse las entrañas de alguien más, Ah, cuidado, mm, vayan a sí, terapia, sí. porfis. sí. Consulte con un profesional. Sí, porfis. no me inviten a esa partida de nuevo, por favor. No, Puedes jugar paso. en tu casa, perfecto, juega ahí. Pero no, gracias, no quiero participar. Juguemos por Discord mejor. Claro. Y Claro. hablando de Discord, ¿sabes por dónde pueden jugar? Adentro de Escuelita de Rol. El link del servidor está en la descripción. Ah. Ay, es muy complicado esto de los personajes ya armados. Sí. No, creo que tienen las mismas. Tienen los mismos inconvenientes o conflictos que la persona que escribe 35 páginas de trasfondo de su personaje. Pero es como mucho más complejo. Porque no solamente tenemos la literatura, sino que también tenemos animaciones, tenemos sonidos, o sea, tenemos las voces ya armadas. Y todos tenemos como una. Este. ¿Cómo es esto? Ya tenemos como el esquema armado de ese personaje y las expectativas. Entonces da más lugar a que haya ruido cuando no se lo está interpretando de manera fiel. Entonces, si vas a jugar con un personaje que es una copia de otro, y mínimo poner otro nombre, sugerencia, como Claro. para darte la Más libertad de cacaroto que, que queroto. claro. Era- Acá Will Killen está diciendo, en el Igual. juego de rol de Doctor Who, siempre alguien tiene que ser de Doctor y no solo va a ser monótono, sino que es todo un laburo interpretarlo. ¿Cómo vas a interpretar al Doctor de Doctor Who? Son como 21 temporadas de serie. Claro. Y son todos, y los Doctor Who son todos diferentes. Sí. ¿Qué pasa Aunque el si más manual de te uno lo quiere ser el propone. doctor? Sí. Y Lo encima, cerramos en una pieza y le tiramos un cuchillo en el medio que se peleen y luego gana el doctor. El que sale vivo, perfecto. Ahí Es está. la muerte con cuchillos. Fácil. igual esto es muy raro o interesante porque en el juego de rol de Doctor Who uno tiene que ser el doctor. Alguno de la party tiene que ser el doctor. Es re raro eso. No sé. A mí me da como. Me da como cosita. Es como Igual. Lady Blackmore, que los personajes están. Ya todos los roles están fijados. Sí, estaba por hablar de eso yo justo. Hay Disculpa. personajes, o sea, Dami jugó Lady Blackbeard conmigo, yo estuve mastereando. Yo fui Lady Blackbird. Y está bueno Lady Blackbeard porque sí, o sea, lo que dijiste, los personajes ya están hechos, tienen relaciones, interacciones entre ellos. Hay claves, por ejemplo, que es una mecánica que tiene, que se interrelacionan con otros personajes. Sí, pero la historia la tenés en un párrafo de cada uno. No tenés 21 temporadas de 34 episodios de 1 hora y media de ese personaje, ¿no? Sí, eso es verdad. No había pensado en el tema de que todos tienen su imagen mental de este personaje. Y si llega alguien a interpretarlo, va a generar ruido. Tienes razón. No. Sí, creo que ese es como el conflicto más grande que puede llegar a. Además, suponete, estás jugando con Goku. Pero Goku ¿en qué punto? Porque si vos estás jugando en D&D y te armaste un monje, ponele, no sé qué clase podría llegar a ser Goku.
O sea, sos Goku después de haber muerto y revivido 35.000 veces, pero acá sos un monje nivel 2. Sí, Hay eso es un ruidos. problema clásico también. Claro. La persona que hace las 30 páginas trasfondo no es poco común que tenga, no, y yo maté al dragón que amenazó a mi villa, y soy hijo de los últimos elfos altos, y lo mata un trajo en nivel 1. Es un clásico que... Claro. Y es como... No, hasta ahora tuviste una vida aburrida, ¿entendés? Sos un mago, estuviste el 80% de tu vida leyendo libros. Así Claro. funciona. Ha sido guardia 30 años, recién saliste de aventuras. Nada más, no pasó nada más antes. Claro, y no estabas de guardia en un puerto lleno de traficantes, donde había combates todos los días. Porque no, serías como nivel 15 si vivís 30 años ahí tratando con ladrones. Sos nivel 3, entonces, ¿tuviste alguna aventura interesante? Una. 2 eventos Claro, sí, totalmente. interesantes. Con goblins o lobos o no sé, algo por el estilo. No, no salvaste un reino siendo nivel 3. O el reino que salvaste era un reino de hormigas o algo por el estilo. No, entonces, tener en cuenta desde dónde arranca el personaje también para armar la retrospectiva creo que es interesante. A menos que sea algún sistema de juego o alguna partida donde ya arranques siendo un héroe o heroína, heroíne, no te hagas un pasado de héroe. Estás en tu camino a ser un héroe. Te vas a convertir en ese héroe que vos estás pensando o deseando mientras estés jugando las diferentes partidas, ¿no? Entonces, la historia de los personajes que ustedes se creen, tengan en cuenta que es un puntapié para que la historia, el nudo de la historia, lo más interesante de la vida de esa persona, está arrancando, se está desarrollando recién a la hora de jugarlo y no hacia atrás. Hacia atrás por ahí tuvieron como inicios, enganches a cosas interesantes. No es que ya vivieron lo más importante de sus vidas, sino que lo están viviendo a la hora de jugar. Creo que eso es algo que nunca dije antes y que ahora que lo estoy pronunciando suena fantástico. Soy un genio. Es que es así. Es que es así. Gary Gygax decía que de nivel 1 a nivel 4 es el background de tu personaje. No sos nadie, prácticamente. Claro. Claro, cuando recién ahí salís de lo que es la normalidad, sea cual sea la normalidad del mundo que estén viviendo. Bien. Sí, totalmente. ¿Qué les parece hablar ahora, ya que estamos hablando de creación de personajes, de darle una identidad, darle una voz, definirlo con algunos adjetivos, pensar una historia que sea acorde a su personaje? ¿Qué les parece si hablamos un poco de lo que es la sesión 0 de una campaña? Porque es re interesante. La sesión 0 de una campaña es básicamente una reunión donde los jugadores y el máster llegan a acuerdos. Parte de las cosas que se van haciendo antes de arrancar la campaña es ir dialogando con el máster, con la directora de juego, el trasfondo de los personajes. Y puede darse que haya una puesta en común de algunos aspectos del trasfondo de los personajes, para que haya una coherencia en el mundo en el cual están viviendo. Y en ese momento nosotros podemos permitirnos o decir, bueno, che, mira, me gustaría esta cosa, o yo tenía pensado esto para mi personaje, y llegas a acuerdos con el resto. Es como, bueno, ¿nos vamos a conocer de antes, sí o no? Si nos vamos a conocer de antes, ¿cómo nos vamos a conocer? Y podría ser de esta manera, podría ser de esta otra. Y ahí podemos ir modificando el trasfondo, ¿no? La historia de nuestro personaje, y irla moldeando a la de los demás, justamente en pos de la partida que estamos a punto de empezar a jugar. Si estamos jugando con desconocidos, quizás
puede ser interesante que haya puntos de conexión entre ellos, Sí. aunque no se hayan cruzado nunca. Ujú. O se cruzaron está pero nunca bueno. establecieron una relación. No, obvio, eso está bueno también tener en cuenta con el máster o el director de juego. Háblenlo sin miedo, no es que tienen que armarse sí o sí una partida, una historia y el máster se tiene que adaptar a ello. No, háblenlo, lleguen a acuerdos entre máster cómo llegar a tal cosa. O sea, sin miedo, no tengan miedo de preguntarle, che, ¿podemos hacer esto? ¿Qué te parece esto? Y es mucho mejor porque se llega a un acuerdo que va a quedar mucho mejor que por ahí si lo pensó solo o el máster o el de jugadores. Ujú. Entonces, la sesión cero es un espacio para generar acuerdos. ¿De Ujú. qué índole? Todas las índoles. Es decir, se habla desde qué se espera para la campaña o para la... Esto igualmente se hace principalmente para campaña, no Sí. tanto para partidas de una única sesión. Pero para las campañas es, bueno, ¿qué esperas de la campaña? ¿Qué tipo de contenido estás esperando? ¿Hay algo que no quieras que se toque? ¿Hay algo que quieras que se trate a lo largo de esto? ¿Se va a usar o no el sistema de la tarjeta X? Que la tarjeta X es una forma discreta de que un jugador o el mismo máster, ¿no? Por lo general es desde el lado del jugador, le hace llegar una X o le avisa de alguna manera al máster cuando haya una situación en la narración donde el jugador no se sienta cómodo. Entonces el máster al recibir eso, este aviso discreto, se compromete a cambiar la escena o a pasarla o a hacer un fundido a negro para que no se siga narrando esta escena. Es un recurso que es súper importante, que hay que tener en cuenta y que hay que usarlo, sobre todo cuando tratamos cuestiones complicadas como pueden ser afecciones mentales, como pueden ser situaciones de violencia o de abusos, afecciones alimenticias o algo que a nosotros nos puede llegar a triggerear algo porque somos personas y todos vivimos y no todos toleramos la misma cantidad de cosas. Entonces es una manera de mantener seguro el juego y que nada, básicamente es eso, mantenerlo seguro. Lo de los personajes Extra también. importante cuando juegas en evento o con personas que no conoces su trasfondo, y esta herramienta social al final yo casi las diría como que se implementaran de manera obligatoria en ciertos eventos, o al menos sugerida, porque no sabemos la experiencia que tienen otros jugadores. Esta persona viene a esta mesa a jugar y a pasarlo bien, a pasar un buen rato, y el máster, sin quererlo claramente, puede ocasionar incomodidades con ellos. Incomodidades que se pudieran haber ahorrado con una sesión cero, aunque sean 5 minutos antes de una partida. Claro. O sea, obvio. Y si el máster y el máster le directores hace propósito, a mí ya salía ahí. No, No, mal. No sé, martillazo en la nuca. Es como. Acá. Alejate de esa mesa ya. Sí, acá me vuelvo lo Sí, más cerca a una también. Rad Fem. Que no. Pero es como un Rad Roller. No. Entonces, Uf. si ves que hay alguien, algún jugador o algún máster que está llevando la narrativa, la sesión adrede a lugares donde ustedes o sus compañeros de juego se encuentran, se sienten incómodos o saben que hay alguna problemática que no quieren que se trate y se está tratando, siendo incisivos sobre eso, cual psicoanalista, cosa del horror, salgan de esa mesa, déjenla, huyan. No, den porque... vuelta a la mesa si pueden, incluso. Totalmente, Exacto. prendan fuego las Sí. cortinas. Suscríbanse a nuestro canal de Twitch. Violen a sus caballos y monten en sus mujeres. Eso es la necesidad. Busquen el Igual caballo es más cercano y súbanse. complicado. Es complicado cuando eso pasa con tu círculo de estas personas que llamas amigos. La cosa se complica. No son tus amigos. Mi consejo, vas a encontrar más amigos mejores que estos. Seguramente en la escuelita de rol
Lo más probable en la escuelita de rol. Alcanzar casi 800 Y acá miembros, somos todos claramente va a copados. encontrar a alguien. Sí. Posta. No, yo tuve tipo amigos y las pasé bastante mal. Así que nada, hasta que vi escuelita de rol y fue todo muy hermoso y bello. Eje. Así que sí, eso como un consejo para la vida misma, la vida de Nisman. No, eso sonó como muy. Ok. Sí, no, sácalo. No lo voy a sacar, soy yo hablando. Ok. Em, Rebobina. un consejo es no se queden en lugares donde se sientan en peligro y donde ven que la otra persona está proactivamente haciendo cosas para lastimarles. No está bueno, no está sano, no se lo merecen y quizás después de la partida, cuando las aguas estén más calmas y cuando se sientan en una posición segura y confortable, si se sienten capaces, confronten a a la persona que está generando esto, como, che, mirá, esto no está bueno. No, es como, ya sabes que estos temas no me gustan que se traten, o que no estoy de acuerdo con que se hable de esto porque me lastima por X motivo. Si se sienten en ganas de dar explicación. Y si no, no, che, mirá, habíamos acordado en que de esto no se habla, de que estos temas no se tocan. ¿Por qué lo seguís haciendo? Si no, no se hubiera acordado. El diálogo es la mejor y única herramienta que tenemos para solucionar y mediar conflictos. Utilícenla. Uno está hablando constantemente, ya sea por voz, ya sea por texto, ya sea en persona o en diferido. Bueno, ahora por lo general suele ser en diferido, porque nada, pandemia que está matando al mundo entero. Pero cuando se nos dan mesas presenciales es como quizás más complejo. Así que busquen crear y promover el espacio del diálogo. Cuando estamos jugando rol, aflora mucho de nosotros mismos en las partidas, sobre todo cuando estamos jugando una campaña. Salen un montón de traumas, un montón de inseguridades, un montón de deseos, de anhelos, de pasiones que uno tiene muy hacia adentro que uno no conoce. Entonces, siendo un espacio que nos habilita tanto a explorarnos a nosotros mismos, tanto, aunque no querramos, es algo que termina pasando, generemos este espacio seguro. Hablemos con los jugadores, hablemos con el máster, hagamos que esto esté piola y que no sea un lugar donde nos están atacando por simplemente ser. Totalmente de acuerdo. 100%. Para eso están las herramientas sociales también. La tarjeta X. A mí me gusta el Lines and Bales, creo que se llama también. Que es más conversatorios antes de la partida. Traza 2 líneas de manera. Estos son los temas que no vamos a tocar. Porque no hay comodidad respecto a tocar estos temas. Y estos son temas que tenemos que tener ojo al tocar. Claro. No es establecerlo siempre, sin importar si estás con amigos de siempre o con personas con las que nunca has jugado. Hablar los límites. Es súper sano, es necesario y hay que promoverlo al final del día. Porque mucha gente no lo considera necesario y ahí es donde se forman los problemas. Claro. Totalmente. Así que nada, eso, gente. Empatía. Con los demás y con uno mismo también, ¿no? Es importante no castigarse a uno y no seguir generando estas prácticas tóxicas, ya sea de no recibirlas y tampoco ser uno quien es el que está promoviendo o insinuando, hostigando. Intentemos aprender a leer el ambiente, a ver a los demás y hacer algo que esté piola, algo que nos divierta y que no lastima a nadie. Bien, es como si quieren jugar con la mente de alguien más, busquen su sistema de horror cósmico. No jueguen con la mente del jugador, jueguen con la mente de los personajes. Y eso va a generar partidas súper interesantes, súper ricas. La persona, el jugador, lo va a padecer quizás lo mismo, pero como el ataque no va a ser personal, entonces va a poder procesarlo de una manera súper diferente y va a poder disfrutar de una situación que en vez de ser hiriente, termina siendo interesante por lo que se está jugando.
¿Algo más que quieran agregar a lo que es creación de personajes? Ya nos fuimos medio de a cualquier Nos lado, fuimos un rato pero... largo, pero para mí está todo bastante dicho. Podés repasar un toque de vuelta las básicas, las cosas básicas para la creación del personaje y pues, ya está. Bueno, ¿quién quiere hacer la Nada, nominación? pues nada, siempre que llovió, paró. Nada más. Ay, Ahora nos ponemos a leer frases motivacionales ay, ¿puedo Sí. buscar un texto, tipo un párrafo de algo que haya escrito Coelho? ¿No vas a poner una no, diana? Cerramos con vos, eso. No, Voy no, a traer no. imágenes de Mafalda, inspiracional, vamos a ponerla acá. Claro. Está bien. Las de Gaturro. Imágenes de Dios. Ponemos de fondo una imagen de Tweety con la frase Que diga bendiciones. Claro. Bueno, última recapitulación. Tengan en cuenta quién es su personaje, cuál es su motivación. Defínalo con 2 o 3 adjetivos. Denle una voz. ¿Cómo se ve? Descríbanlo brevemente. Denle algún rasgo que cualquier persona tiene. No busquen ser únicos porque me tragué una gema del infinito para salvar con hoja. Claro. Sino tiene un tic o tiene una alergia. ¿Cuál es su plato de comida favorito? ¿Cuál es su color favorito? Podemos ir indagando las cosas más sencillas, a cosas que todos tenemos que pueden llegar a ser de ese personaje único, porque todos somos únicos en nuestra propia forma de ser. Entonces, todas esas cosas que nos consolidan a nosotros como individuos, también lo va a tener el personaje. Es fanático de las ardillas, entonces, ¿cómo va a saber? O sea, ¿cómo puede llegar a incidir que su color favorito es el amarillo y que es fanático de las ardillas? Y quizás es un paladín y en un brazo tiene tatuado una ardilla, o tiene el blasón de su familia es una ardilla voladora de 2 cabezas que escupe fuego, y tiene una capa amarillo patito porque le gusta, porque le pintó y ya. Entonces van a estar todos vestidos con colores mate y ¿cómo es esto? Que pasan desapercibidos, y tenés ahí al paladín con la capa amarillo patito. Es como... puede resaltar solamente porque su color favorito fue ese y no fue el gris. O quizás, no sé, es melómano, o le gusta mucho la música, entonces siempre está tarareando. Estas pequeñas cosas que nos hacen a nosotros quienes somos, démosle algunos de estos traits a nuestros personajes. Y recuerden, no se cierren siempre en la historia que están creando, dejen espacio para que su personaje pueda crecer más. Y así Creo que por eso estamos. ya estamos. Yo tengo una consulta, una Sí, pregunta sí. para Mati, para Mr. Tancha. Dime. ¿Dónde te podemos encontrar a vos? Para la gente que todavía no. Para aquellos que no me conocen, la mayor parte del tiempo estoy en el calabozo de Instagram, donde coloco noticias de rol, escribo artículos también sobre el tema, y de vez en cuando cheat posting o cosa útil, depende cómo me levante ese día. Me parece Pero generalmente en excelente. Instagram, Mr. Dungeon, ahí me pueden encontrar. Excelente. Excelente. ¿Y dónde nos pueden encontrar a nosotros? A nosotros. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch como Escuelita de Rol, todo junto, nada de puntos, así como suena. En todas las redes estamos con el mismo nombre, gente. Ah, y en Spotify y Anchor también para los podcasts, que dentro de poco vamos a subir y junto a otros que faltan subir. Y de vuelta, si quieren unirse a nosotros, el link del canal de Discord está en la descripción. Siempre quise decir eso, perdón, siempre lo quise decir. Está perfecto, está perfecto. Y pueden unirse, sean todos bienvenidos a nuestra hermosa comunidad. Somos más de 800 usuarios adentro de este servidor de Discord. Acá es donde jugamos las diferentes partidas, donde armamos este podcast y donde pasamos el resto de nuestras vidas porque estamos encerrados 24/7 enfrente de un monitor.
Porque no nos Yay. queda otra. Pandemia. ¡Yes! Así que nada, gente, nos estaremos viendo y gracias por acompañarnos en ya este 12º episodio de Recreo de Rol, donde hablamos de rol y coso. Ya tenemos una temporada de anime, ¿se dan cuenta, no? Ajá, uff, ¡Qué bien! vale. Se viene la película entonces, cabo. Uf, las ovas. La ova. Capítulo en la La ova playa. su película. El que Oh. viene va a ser capítulo en la playa. ¡Sí, señor! Ah, muchas gracias por Muchas gracias por acompañarnos. invitarme. Disculpe. Muchas gracias por No, estar. por favor. Gracias por estar. Si tenés ganas, puedes pasarte por acá cuando tengas ganas y siempre serás bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Tiene una comunidad muy bonita y sí o sí voy a estar participando en ella. Excelente. Son Nos más que vemos, bienvenidos. gente. Nos alegra mucho. Papá ahí. Chao, gente. Ay. Adiós. Chao.